Bueno, amada iglesia, amados hermanos, en esta mañana traigo un estudio sencillo, muy especial, que lo he querido titular Cada uno, cada uno. Sí, con ese, el Dolores. Gracias. Y nos vamos a pasear por varios textos de la palabra de Dios. Vamos a ver el Señor que nos tiene hoy preparado. Antes de ir a algunos textos de la Biblia, quiero contarles algo que no sé si fue real o no, creo que no, pero a manera de ilustración. Algo que sucedió en un batallón. Resulta, y como todos sabemos, en los batallones hay mucho entrenamiento y hay entrenamientos en diferentes áreas. Por ejemplo, hay entrenamientos de tiro al blanco, eso es lo que llaman polígono, ¿cierto? Tienen entrenamientos de resistencia, entrenamientos de altura, hay todo tipo de entrenamientos. Y había un soldado que sobresalía en muchas de estas áreas. Y el capitán estaba un poquito celoso. Y le causaba cierta incomodidad que hubiese un soldado cierto, que pudiera sobresalir por encima de los demás. Resulta de que un día este capitán dijo, ya sé, con la prueba que sigue, con esta sí no va a ser capaz. Y resulta que la prueba que seguía era una prueba de camuflaje, una prueba, ¿cierto?, para esconderse entre los árboles o pasar desapercibido entre el enemigo. Pues resulta de que un día después de pasada la prueba, este capitán reunió a todos sus soldados, los reunió. Y él, pensando que ese soldado no había sido capaz de superar la prueba, le dice: soldado García, un paso al frente. El soldado llega, da un paso al frente y le dice: soldado García, ayer en la prueba de camuflaje no lo vi por ningún lado. ¿Usted qué responde a eso? Gracias, mi capitán. ¿Saben qué quiere decir eso? Que se escondió muy bien, que se camufló muy bien entre, ¿cierto?, entre los soldados, bueno, en medio de esa prueba. Ahora, cuando usted y yo hablamos de camuflaje, qué mejor, también a manera de ilustración, que pensar en algunos animales. Estuve investigando, hermanitos, y les cuento que hay animales expertos en camuflarse, en esconderse. ¿Cuál será el campeón de todos? El camaleón. El camaleón tiene unas características tremendas. Estuve investigando un poquito acerca de este animalito y resulta de que gracias a unas células pigmentarias que las llaman o se llaman cromatóforos, dice que estas células que componen el cuerpo del camaleón tienen la capacidad de cambiar de posición, de tamaño, de reflejar la luz o de absorberla, dependiendo la longitud de la onda de la luz. Y eso es lo que le permite a este animalito, pues, camuflarse y esconderse entre los árboles, ¿cierto? Pasar desapercibido. Entonces, dicen que los camaleones tienen 3 capas de células pigmentarias en su piel y estas células actúan como cristales de luz. Y en ocasiones entonces absorbe la luz o en ocasiones refleja la luz. Y por eso el animalito, el camaleón, ¿qué pasa con él? Pasa desapercibido. Ahora, algo similar sucede con otros animales. Investigando, hay peces que tienen esa capacidad, parecen piedras o se esconden dentro de la arena y tienen hasta como una antenita así que parece un pececito y llega otro pececito pensando que tiene su alimento y cuando uno se pensó, el cazado es él. Imagínense ustedes. Y otros animales, mariposas. Hay mariposas que esa forma que Dios les dio y dependiendo la posición en que se acomodan contra un árbol, parecen una serpiente cobra o parecen un búho. Qué camuflaje, ¿cierto? ¿Cómo se pueden esconder y pasar entonces
desapercibidos. Ahora, esta ilustración, hermanos, la traigo a colación pensando un poquito en el tema que tenemos para el día de hoy, porque resulta y sucede que a veces es muy fácil pasar desapercibidos y pensar que muchas situaciones no tratan conmigo, y nos podemos estar haciendo los cristianos camaleones. Claro, cristianos camaleones frente a diferentes responsabilidades, compromisos y ojo, ya en este caso gente que aún no tiene a Cristo. Hay gente que se hacen los camaleones frente al llamado de Dios a sus vidas. Y lo más fácil es adaptarnos al entorno, perdernos entre la multitud, camuflarnos entre los demás y pensar, este mensaje no es para mí, este mensaje es para todos. Y ahí como que la situación que la vamos disimulando, la vamos esquivando y se la vamos pasando a los demás. A ver, me explico un poquito más. ¿Han visto ustedes que a veces en el salón de clases, por ejemplo en el colegio, un rector exhorta o regaña a los alumnos, a todos los estudiantes, porque les fue mal en las pruebas del ICFES? Cuando el regaño o la exhortación se hace general, ¿qué pasa con los estudiantes? El uno se camufla con el otro. Ya, bueno, pues al fin y al cabo a todos nos fue mal. A todos nos fue mal y hasta llega el extremo de hacer recocha hasta de eso, ¿cierto? Empiezan a reírse, a hacer chistes de esa situación que de verdad debería ser lamentable. Pero la cosa se torna un poquito diferente cuando el mismo rector del colegio, en vez de exhortar grupalmente, porque a todos les fue mal en las pruebas del ICFES, lo que hace es empezar a llamar a uno por uno al frente y a decirle el puntaje que sacó. ¿Qué pasaría ahí? Ya la persona empieza a darle penita, ¿cierto? Cuando el regaño es para todos, como que entre todos nos vamos acomodando y bueno, pues ahí nos la aguantamos. Pero cuando la exhortación es personal, ¿qué sucede? Ahí sí nos da como más pena, ¿cierto? Ahí ya nos toca agachar la cabeza. ¿Y saben algo? Existen varios aspectos de la vida cristiana donde el Señor trata y va a tratar individualmente con cada uno de nosotros. Son situaciones que usted y yo no podemos esquivar, que usted y yo no le podemos hacer el quite. Y por más que huyamos o intentemos camuflarnos, nos van a alcanzar. Y esas son las situaciones que en este día yo quiero compartir con ustedes. Estudiando la palabra de Dios, encontré una frase que aparece en muchísimos versículos. Y esa frase es el título de hoy. Cada uno. Cada uno. Y la vamos a descubrir. Y vamos a ver algunas situaciones donde Dios va a tratar con quién. Con cada uno de nosotros. Individualmente, personalmente. Y el primer punto que yo quiero, amados hermanos, amada iglesia, que tratemos en el día de hoy, tiene que ver con la conversión. La conversión, es decir, la salvación. El primer punto es la conversión. La Biblia dice en Romanos 14:12, de modo que cada uno dará a Dios cuenta de sí. El llamado a la salvación es universal, eso es verdad. Es para todos. El llamado al arrepentimiento no excluye absolutamente a nadie. Pero ¿cómo debe ser la respuesta? Personal, individual. Cuando compartimos el Evangelio, a veces el Señor nos da la oportunidad de testificarle a un grupo, ya sea en un colegio, ya sea en un parque o aún en la misma iglesia, cuando se hace una actividad de evangelismo o en un día como hoy cuando llegan personas nuevas. Y es fácil que las personas que escuchan el Evangelio se camuflen o se escondan
detrás de la decisión de otras personas. Es lamentable ver cómo algunas personas ejercen cierta influencia sobre otras para estorbar semejante decisión que lo único que hace es conducirlos a la vida eterna. Vamos a leer Lucas 14:26. Me van a acompañar allí un momentico. Lucas capítulo 14 y el versículo 26. Dice la Biblia, si alguno, ¿de qué manera está hablando aquí el Señor Jesucristo? Individual, personal. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Oiga, impresionante lo que el Señor dice acá. El texto habla dice, aborrecer lo más querido, aborrecer lo que usted y yo más amamos, los seres más cercanos. Pero, ¿a qué se está refiriendo el Señor aquí? Que debemos de odiar al papá y no volverle a hablar, a la mamá, no volverla ni a determinar. Se refiere, obviamente, a las personas que tratan de interferir entre su relación, su decisión por Cristo, ¿cierto? Entre usted y Dios. A eso se refiere la palabra de Dios. Aquí nos habla de una decisión individual que va por encima de cualquier afecto cercano. Hermanos, puede ser su mamá, su esposa, su hijo, su jefe, su presidente, su profesor de colegio o de universidad. Ninguno de ellos se debe interponer entre su decisión por el Señor Jesucristo. Si ellos no lo confiesan, si ellos no creen en Él, si ellos lo rechazan, el problema es de ellos. ¿Y saben algo? Si usted sigue la corriente de ellos, se va a condenar igualmente que ellos. Pero si usted acepta a Jesucristo, si usted se convierte al Señor personalmente, hay una luz de esperanza muy grande para su hogar, para su familia. Cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, se arrepiente de sus pecados, tiene la gran oportunidad de empezar a penetrar poco a poco esa luz del Evangelio en el hogar o en el entorno donde Dios lo tiene. Va a ser un privilegio, va a ser una bendición para su familia. Puede que al principio se opongan, puede que al principio lo traten de loco, se burlen, no lo determinen, ¿cierto? A los demás les dan una carne grande, a usted le fritan un huevo, no importa. Pero ¿saben algo? Usted va a poder padecer por amor a Cristo y va a poder llegar a ser un instrumento útil en las manos de Dios para impactar la vida de otras personas. ¿Saben algo? Desde el Antiguo Testamento ya estaba escondido este principio, el de la conversión personal. Vamos a Jeremías 18:11. Miren esto. Jeremías capítulo 18 y el versículo 11. Dice la Biblia: ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora ¿quién? Cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. El llamado a la salvación es personal. Conviértase cada uno de su mal camino. Y algo similar se repite en el capítulo 36 y el versículo 3. Dice la Biblia: quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Así que no permita que otro interfiera en su decisión por Jesucristo. Usted que hoy tiene el privilegio de escuchar el mensaje, tome la iniciativa. Acepte al Señor.
tenga presente que otra persona no va a poder dar rescate por su alma, pero usted sí va a poder ser un instrumento en las manos de Dios para influenciar a otros y guiarles a Jesucristo. Es tiempo de que usted mismo se convenza de su necesidad de salvación. En Hechos capítulo 2, también ya en el Nuevo Testamento, aparece en el versículo 38 lo siguiente. Hechos 2:38. Dice la Biblia, acá en Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese, ¿quién? Cada uno, la frasecita, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cada uno se arrepiente, cada uno se bautiza, cada uno se dispone, cada uno decide seguir a Cristo. Por eso nosotros como iglesia hay doctrinas que, cierto, uno escucha por ahí, por fuera, que no creemos porque no están en la Biblia. No sé si ustedes han llegado a escuchar de esta doctrina de rezar por los muertos para ver si los pueden sacar del purgatorio y llevarlos al cielo. Ni el purgatorio existe, la Biblia no lo enseña por ninguna parte, ni mucho menos orar o interceder por alguien que ya partió, porque la decisión es personal y se toma en vida. No es que después de que muera resuelvo a ver qué hago. No, después de que usted muera, ya el que toma la decisión, bueno, usted ya tomó su decisión y ya el Señor obrará conforme a la decisión que usted y yo hemos tomado. Imagínense ustedes uno confiarle el alma a otro para decir reza por mí. Mi abuelita creía eso y mi abuelita rezó más de 40 años por mi abuelito. 40 años suplicando. Y yo le decía, abuelita, ¿cuánto tienes que rezar? Y es que así era de malo mi abuelo. Porque claro, yo de niño creía esas cosas, ¿cierto? Pero estudiando la Biblia me enteré, me di cuenta que soy yo el que debo tomar la decisión. Cada uno. Los únicos que entraron de par en par al arca fueron los animales. De resto, cada uno puede ingresar. Bueno, obviamente cada uno creyó a Noé, sus hijos, sus esposas también, pero hago referencia es que la entrada al cielo es decisión suya. Usted decide si cree o no. El versículo que la hermanita Luz Daria aquí nos dijo, ¿cierto? Nos acabó de enseñar. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. ¿Cómo está escrito ese versículo? Personal. El que cree en el Hijo, usted. Si usted cree en Él, va a tener la vida eterna. Recuerde lo que también dice la Biblia, ¿cierto? Si alguien no quiere seguir a Cristo, voy a orar por él, ¿cierto? No voy a seguir sus pasos. Recuerde que la Biblia dice, aunque es otro contexto, pero tiene su aplicación, dice que dos estarán durmiendo en una cama. ¿Qué va a pasar con uno? ¿Y el otro? Uno será tomado y el otro será dejado. Imagínense ustedes en una relación tan estrecha como la del matrimonio. Si usted quiere seguir a Cristo, sígalo. Si el otro no quiere, qué pesar, se va a perder. Pero cuando venga el Señor, ¿a quién se va a llevar? Al que tiene a Cristo. Uno será tomado, el otro será dejado. También dice que dos mujeres están moliendo en un molino. Su compañera de trabajo, su hermana, están haciendo las arepas. Dice que están moliendo en el molino. No sé, contexto paisa, no, no mentiras. Están moliendo, haciendo ahí la masa para el pan, bueno, en este caso las arepitas, y llega el Señor. Una es tomada, la otra es dejada. Dos están arando en el campo, están allá cultivando la papa, la yuca, lo que sea, y vino el Señor. ¿Qué pasa con el que es cristiano? Y el otro se queda. Entonces, el primer aspecto en cuanto a nuestra caminar con Dios es, en cuanto a lo que estamos diciendo, pasar camuflados es algo de cada uno, ¿cierto? No nos podemos esconder detrás de las decisiones de otro, ni permitir que otro interfiera en mi decisión por Jesucristo.
Ahora, una vez una persona es convertida al Señor, sigue otro aspecto muy importante que también es individual. ¿Saben cuál es? Por la letra C también. La comunión. La comunión es individual. Vamos a mirarlo. Pasamos ahí la diapositiva. La comunión. La comunión. ¿Qué aspecto tan importante es este? Dentro del cristianismo hay quienes gozan de una íntima comunión con Dios. Hay muchos cristianos que gozan de una estrecha relación con el Señor. Otros, en cambio, llevan una vida más superficial o más descuidada. ¿Qué pasa con el que goza una íntima comunión con Dios? Tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios. Vamos a leer un ejemplo en Juan 12. Juan 12, 28 y 29. La Biblia nos dice acá, Juan 12, 28, una oración que hizo el Señor Jesús. Padre, glorifica tu nombre. Y miren lo que responden desde el cielo. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Versículo 29. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Y otros decían, un ángel le ha hablado. El que goza de comunión con Dios, que escucha como la voz de un ángel. El que no goza de comunión con Dios, ¿qué dice? Ve, cayó un trueno. ¿Se dan cuenta que hay diferencia en la comunión con Dios? Los que gozan de una íntima comunión con Dios oyen la voz de Dios. Cada cristiano individualmente debe de estar evaluando constantemente su relación y su comunión con Dios. Nuestro hermanito Juan se queda ahorita aquí en la cena, nos leía 1 Corintios 11, 28, ¿cierto? Nos recordaba de eso. ¿Qué dice ese texto? Vamos a leerlo otra vez. 1 Corintios 11, 28. Dice, por tanto, pruébese grupalmente. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y todos sabemos que cuando hablamos de la cena del Señor, la cena también es una manera de expresar nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Cada uno nos examinamos y debemos de evaluar si usted y yo estamos creciendo o si estamos menguando o si nos estamos descuidando en ese aspecto de la comunión con Dios. La Biblia dice en Éxodo 16, solamente lo voy a mencionar, dice que cada uno madrugaba a recoger maná. Cada uno. Cada uno tenía que ir a recoger su desayuno o su provisión para el día. Unos recogían más, otros recogían menos, pero al igual todos quedaban satisfechos, quedaban llenos. Si hubiera ido Juan David, Juancito, yo creo que ya una paila, quién sabe cómo. Yo lo he visto, hermano, soy testigo de cómo come ese hombre. Ahora, hermanos, usted y yo nos levantamos temprano a recoger el maná, a alimentarnos en la mañana. ¿Hace cuánto no le da una ojeada a su Biblia? ¿Hace cuánto el Señor está enviándole el maná y lo estamos dejando derretir y se está perdiendo? Eso es comunión con Dios. No podemos depender de otros y menos culpar a otros de nuestra ruina o desgracia espiritual. Este es un punto bastante importante. Usted y yo debemos de tomar la iniciativa para pasar tiempo a solas con Dios, que no nos estén empujando, que no nos tengan que estar advirtiendo, que las cosas se den de una manera natural, como respirar, como comer, como lo expresaba el rey David. ¿Sabe qué hacía el rey David en el Salmo 5? Oh Jehová, de mañana oirás mi voz.
¿Y qué decía en el Salmo 119, 97? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Es triste que dentro del pueblo de Dios, para que muchos cristianos caminen con Dios, hay que empujarlos. Hay que estarles echando gasolinita, porque o si no, no caminan. Porque o si no, cierto, viven aplacados. Esto se trata de usted con Dios. Una cosa es que usted esté empezando en el Evangelio, y de hecho ya lo vamos a ver en el segundo punto. Una cosa es que en algún momento uno se desanime, a todos nos puede pasar, pero la comunión con Dios, si se pierde, si se rompe, es culpa nuestra. No culpemos a otros. Yo conozco creyentes que se escudan, como el camaleón, se camuflan y culpan a los demás. Es más, hay gente que no se convierte a Cristo por el mal testimonio de otros. Y yo siempre les digo, esa persona un día también le va a dar cuentas a Dios y le va a ir muy mal, pero usted no se escude en eso. No se escude en eso para no seguir a Cristo o para no caminar con Cristo si usted ya es cristiano. Amén. Bueno, vamos al tercer punto. Vamos al tercer punto. El tercer punto lo he querido llamar la consagración. La consagración. Acompáñenme por favor a Primera de Corintios capítulo 3 y el versículo 10. Primera de Corintios 3:10. Dice la Biblia: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, Pablo decía, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero ¿qué? Cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo aquí está colocando un ejemplo, está hablando de la iglesia como una obra de construcción. Pablo dice que él puso los fundamentos, ¿cierto? Recordemos que él fue pionero junto con los discípulos, los apóstoles, y ellos echaron las bases del cristianismo. Dios los usó para esto. Pero ellos echaron las bases y cada cristiano durante las diferentes épocas, durante los diferentes años, cada uno ha estado pegando un ladrillito, otro ha estado pegando una ventana, otro una puerta. Estamos haciendo una mega construcción. Pero resulta de que dentro de esa construcción, cada cristiano tiene una función. Puede ser que el Señor a usted lo haya delegado para que pegue un clavito en la pared, y esa es su función, y hay que cumplirla con fidelidad. O puede ser que el Señor a usted le dejó fue una hilada, para que pegue una hilada de adobes, o organice una puerta, o pinte una ventana, lo que sea. Este aspecto tiene que ver también con algo personal. Esto es algo individual. ¿Saben algo, hermanos? Pablo, y el hermano Antonio lo dijo ahora, me parecía increíble. Yo, y el hermano, ni porque no hubiéramos puesto de acuerdo, hablando en el discipulado. Pablo animaba a la iglesia. Pablo los animaba a seguir a Cristo. Pablo les daba ejemplo. Eso dice el versículo, ¿cierto? Él puso el fundamento, o sea, él dio el ejemplo. Él fue el primero en agacharse a trabajar, a servir para el desarrollo de semejante obra. Pero también Pablo hacía consciente a cada uno para que revisara su trabajo, que evaluara su función, que mirara atentamente lo que está haciendo y el papel que desempeña dentro del cuerpo de Cristo. Esto es algo personal. Un cristiano consagrado, apartado, dedicado al Señor, es un cristiano que fácilmente deja ver su nivel de comunión con Dios. Lo deja ver. ¿Y cómo se nota eso? Se nota en que es un cristiano que quiere servir. Se nota en que es un cristiano que quiere venir a orar. Se nota que es un cristiano que quiere estar activo sirviéndole al Señor. En eso se nota. Toma la iniciativa para ser parte, para involucrarse dentro de la obra de Dios. Cristianos que tienen motor propio,
que voluntariamente se ofrecen para servir en algún ministerio. Antes ofrecen una solución, una ayuda, excelentes ideas y propuestas. ¿Cómo habla eso de su comunión con Dios? Pero el caso contrario, el cristiano que patina constantemente en lo mismo, que hay que empujarlo, que hay que arrearlo, que siempre hay que decirle lo mismo. Ahora, es bueno entender algo, y lo decíamos ahora finalizando el segundo punto. Hay cristianos que están nuevos y están en una etapa de formación. Por esa etapa pasamos todos los creyentes, donde en ocasiones es necesario que se nos exhorte, que se nos enseñe, que se nos hable, ¿cierto? Muchas veces nos tienen que jalar un poquito las orejas. También es cierto que en ocasiones, a pesar de que un cristiano lleva muchos años caminando con el Señor, nos podemos desanimar, podemos flaquear y necesitamos que otro se acerque y me dé un empujoncito, ¿cierto? Eso sí, no nos lo vaya a dar muy duro porque antes nos tumba, pero sí necesitamos muchas veces ese empujón. Pero yo creo que el Señor hoy nos está hablando especialmente al que lleva una vida cristiana en derrota constante. Aquel cristiano que lamentablemente medio camina y lo poquitico que avanza es porque el pastor se lo echó al hombro. El pastor se lo tuvo que echar al hombro y caminó con él. Dio 2 pasos, pero porque fue el pastor el que los dio con él. Ahora, eso se hace si es necesario, ¿sí o no, hermanitos? Y sobre todo le hablo al liderazgo de la iglesia. Cuando es necesario, eso se hace, claro, hermanos. Pero yo les animo para que no se acostumbre a caminar con pies ajenos. Hay que caminar con nuestros propios pies. La Biblia dice ahí, cada uno mire cómo sobreedifica. El liderazgo de una iglesia puede orar por usted, puede brindarle una voz de ánimo, puede darle ejemplo, le puede dar una orientación bíblica. Pero ¿saben algo? La posición dentro del cuerpo de Cristo, usted mismo la debe asumir. Usted mismo la debe tomar. ¿Se puede llevar una ovejita en los brazos? Claro. ¿La podemos llevar de cabresto? Claro que sí. Si es muy pesada, nos la echamos al hombro. Si es muy, muy pesada, entre 2 o 3. ¿Sí o no? Ahí se va a llevar, procurando su bienestar espiritual. Pero hermanitos, Dios a usted también le dio pies. Y antes es para que usted se afirme y le ayude a otros. Para que le ayude a otros hermanos. Usted no se puede pasar la vida años y años esperando una voz de aliento, esperando que le hagan una llamada para dar 2 pasos. No, esto se trata de usted con el Señor. ¿Saben algo? Aquí en la iglesia, aunque ya el hermano no está con nosotros, había un hermano que llevaba, ¿cuántos años le llevaba a usted, hermanito Antonio, en el Evangelio? Como 5 años. Había un hermano que imagine, llevaba como 5 años más en el Evangelio que el hermano Antonio. Debía de ser ya un pastor, debía de ser ya un ministro del Evangelio. Y era un hombre que constantemente, si uno no lo llamaba, si uno no lo exhortaba, si uno no lo empujaba, el hombre ni venía a la iglesia. Y era un problema constante a toda hora. No, entonces la iglesia del Señor hay que aprender a caminar solitos. Hay un tiempo donde le damos la mano al niño, ¿cierto? Para que se afirme, para que no se dé muchos golpes, para que aprenda a caminar solito. Aún de grande, si nos caemos, la iglesia debe estar ahí para ayudar. Pero hermanos, esto se trata de nosotros con el Señor. No nos podemos parecer a una vaca que había una vez en la finca, cuando yo estaba soltero y trabajaba con mi papá. En la finca habían varias vacas. Algunas eran de mi papá, otras sí eran de otros dueños. Ordeñábamos algunas vacas. A veces se ordeñaban 5, 10, a veces más. Y yo recuerdo, hermanos, que había una vaca. Ay, hermano, me tocaba echar a rodar esa vaca.
Cuando uno suelta las vacas, uno lo que quiere es que ellas se vayan a pastar y por medio pues de lo que se alimentan pues van a dar su leche. Resulta de que todas las vacas, usted con solo llamarlas venían. Uno las llamaba por el nombre, cada una tenía un nombre. Mi hermano a veces acostumbraba a ponerle nombre de persona a las vacas, pero también les tenía que la mantequilla, que la cachirrota, bueno, un poco de nombres, pero esta se llamaba la chapina. Todas las vacas con el llamado venían, entonces usted no tenía que subir la montaña por ellas para ordeñarlas, sino que ellas venían, pero la chapina, yo no sé si era que era sorda o era tapada ese animal, pero uno, chapina, chapina, no, ¿cuál chapina? Usted ya sabía que tenía que ir por esa vaca, yo me le recostaba y la empujaba, y para acabar de ajustar, bien dura por ordeñar. Eso era una tragedia esa vaquita. Yo le di gracias a Dios cuando la vendieron para carne. No, gracias a Dios. Bueno, la dejamos pues allá en la finca para que no se pongan tan tristes. Bueno, ¿saben algo? Yo la eché a rodar para que. No mentira, y echando cabeza, creo que esa vaca sí se rodó y se mató. Yo creo que sí, creo que sí. Bueno, miren esto. Hay otros aspectos bien importantes que tienen que ver con el tema de la consagración. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 14, 26. Miren esto. 1 Corintios 14, 26. Yo quería sacar otro punto de ahí, pero dije, no, lo voy a incluir mejor. Y es la congregación. Pero incluyamos lo mejor dentro de la consagración. Dice 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, ¿quién? Cada uno. Oiga, esto es de cada uno. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hay servicios más activos, hay servicios más pasivos, pero el deseo del Señor es que cada uno nos involucremos. Empezando, hermanos, por la asistencia a los servicios de la iglesia. Empezando por eso. Cada que pueda, aproveche venir a la iglesia de Dios sacrificialmente. Aquí hay varios hermanos que trabajan de noche, toda una noche. Yo no sé cómo harán. A mí me cuesta, y eso que duermo toda la noche. ¿Cómo serán aquellos que les toca velar toda la noche y vienen acá a escuchar la palabra? Y vienen acá con sacrificio. Yo admiro a varios hermanos, así como hablo mal de Juan, también hablo bien. Juancito es uno que le toca trasnochar, hermanos. Y este Juancito, qué ejemplo. Y otros hermanos, hermano Oscar, hermano Nuriel, tienen que trasnochar toda una noche y luego vienen aquí a la iglesia sacrificialmente. Ahora, cuando vienen a este lugar o cuando venimos a este lugar, venimos a orar, venimos a edificarnos, pero pensemos en algo. Cada vez que usted y yo frecuentemos este lugar, no lleguemos con las manos vacías. ¿Qué dice el texto? Cada uno de vosotros tiene salmo. ¿Tiene usted una melodía para el Señor? ¿Tiene usted una canción para ofrecerle al Señor? ¿Tiene usted doctrina? Ah, pero es que yo no predico. Pero usted puede hablar con un hermano. ¿Y de qué tema va a hablar ahí? ¿De los negocios? Qué bueno hablar dentro de este ambiente asuntos espirituales. Poder estar ahí conectado siempre con la palabra de Dios. Una ofrenda. ¿Qué dice 1 Corintios 16, 2? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Saben algo? Si todos llegamos a la iglesia y todos venimos acá a este lugar trayendo algo, si todos damos, todos recibimos. Si usted y yo traemos algo, seguramente a alguien le voy a dar algo. Una palabra de ánimo, de aliento, de exhortación, un abrazo. ¿Qué traemos a la iglesia? No traigamos los problemas. No nos vengamos amargados para acá, porque eso mismo vamos a transmitir. Hay que venir bien a la iglesia del Señor. Yo les pregunto,
Y le pregunto a los cristianos nacidos de nuevo, ¿usted ya se involucró dentro de algún ministerio en la iglesia? ¿Usted ya hace parte de algún ministerio de esta congregación? Si no hace parte de algún ministerio, ¿será que Dios lo quiere usar para empezar uno nuevo? Puede ser, ¿cierto? Que sería muy bueno también. Hay hermanos por ahí que tienen en su corazón buenas ideas y puede ser que el Señor le quiera usar en un nuevo ministerio. Ahora, si usted ya hace parte de algún ministerio dentro de la iglesia, le quiero hacer otra pregunta. ¿Qué tal es su participación dentro del ministerio? Usted y yo realizamos un ministerio con excelencia, con prontitud, con sacrificio. Hay disposición para cubrir cada evento, cada reunión. ¿Es usted de los que dicen, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí? ¿Es usted de esos? Ya sea con el grupo de alabanza, con el ministerio de ujieres, para limpiar u ordenar el salón, para la recepción de nuevos creyentes, para el trabajo con niños, con damas, con caballeros, con matrimonios. Usted hace parte de algún ministerio. Si no hace parte, ¿qué espera? ¿Qué espera? ¿Hay disposición o hay que empujarlo? Esperemos en el Señor que haya ¿qué? Disposición, ¿cierto? Esa es la idea, que usted se pueda involucrar. Miren ustedes que constantemente estamos motivando a los hermanos. Ahora, el hermano Antonio también lo decía ahora, si en algo nos gozamos en esta iglesia, es que la mayoría de los hermanos están ¿qué? Involucrados en algo, la mayoría. Pero hay uno que otro por ahí que de pronto todavía no se ha involucrado. Hoy es día para que usted haga parte de esa mega construcción del servicio en la obra de Dios. Amén. Amén. Vamos al cuarto punto. Tranquilo que no son sino 5. Ya no faltan sino 2 más. Consagración. Bueno, ustedes me van a ayudar con este. A ver, antes de pasar, ustedes me van a ayudar con este. Vamos a 1 Corintios 3:8. 1 Corintios 3:8, sobre todo la segunda parte. Piensen en una palabra por la letra C. 1 Corintios 3:8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Por la letra C, ¿cuál la dijeron ya? Coronación. La coronación. El galardón, el premio será ¿cómo? Personal. ¿Mm? Ay, qué pena, no la pasé. Gracias. Coronación. Va a ser personal. Su obra, su servicio, su trabajo, su ministerio aquí terrenal, de una u otra manera está tejiendo su propia corona. En el cielo vamos a recibir, no vamos a recibir regalos por trabajos ajenos. Acá en la tierra eso puede suceder. Aquí eso sucede. Hay gente que gana, ¿cómo es? Indulgencias con Padre Nuestros ajenos. Eso a veces se ve mucho en la política. Oiga, hombres que no dieron un palustrazo, hombres que no dieron un palinazo, hombres que no hicieron nada. Simplemente van cuando terminan la obra y cortan una cintica. Y ahí mismo, esto lo quise poner ahí. Ah, bueno, porque no sé si usted vio en la noticia lo que pasó en el Congo, en África. Este señor es un alcalde y esta señora es una señora pues importante de la política. Y se fueron a inaugurar un puente, hermano. Vea, mano, ese puente yo no lo he visto ni daba risa ese puente. Pero se fueron a inaugurarlo. Miren ustedes nomás ahí los tubitos. Pero hicieron inauguración, hicieron a eso fanfarria, eso allá. Y llegó un poco de gente, se arrimaron ahí. Y si ustedes ven la noticia, en el mismo instante en que cortaron la cinta, se desplomó el puente. Como que la cinta estaba sosteniendo el puente. La cortaron y puente abajo. Pero lo más curioso fue, bueno, ellos supuestamente dieron los recursos, ¿qué recursos darían?
Y no solamente malos recursos, sino que los que hicieron el trabajo lo hicieron mal, robaron. Era un puente ahí de mala muerte, como dicen por ahí. Y al piso se fue. ¿Saben algo? A veces el que carga el bulto de cemento, el que hizo la mezcla, el que vació el concreto, ni lo mencionan, ni lo invitan. Uy, más triste todavía. Bueno, pues en ese caso hasta mejor que no lo invitaron porque la pena hubiera sido muy grande. Pero yo les digo algo, en el cielo no van a haber anónimos. Todos esos que sirvieron al Señor por allá calladitos, que nadie los vio, estuvieron allá sirviéndole al Señor fielmente, o aún en ministerios públicos, pero que fueron fieles, van a ser expuestos con tremendos trofeos para la gloria de Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 5:10? Vamos a leerlo. 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Para que qué? Cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Apocalipsis 22:12, ¿qué nos dice la Biblia allí? Vamos a ver también referente al tema. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a un grupo según sea su obra. Para recompensar la iglesia en Medellín. Para recompensar a cada uno. Será individual. A mí me pone a pensar mucho lo que es el tribunal de Cristo. Hermanos, saber de que mi vida va a ser evaluada. Va a ser expuesta ante aquel que todo lo sabe. Ante aquel que todo lo conoce, que no se le escapa absolutamente nada, que va a observar nuestras más mínimas intenciones. Me hace pensar seriamente el hecho de que todas mis acciones serán probadas, pasadas por fuego, y no sé cuántas de esas cosas realmente van a llevar gloria, alabanza y honor al Señor, o si por el contrario se van a fundir. Usted y yo podemos llegar con una tremenda cantidad de obras. Ahora, es bueno abundar en buenas obras, la Biblia lo dice, para que abundéis en buenas obras. Claro que sí. Pero al igual de hacer buena cantidad de obras, también es bueno evaluar la calidad de esas obras, el material con el que estamos construyendo, que no nos pase como los del Congo, que cortamos la cinta y al suelo se fue. En estos días hablaba con Cristian, el hijo de nuestros hermanos, y me decía algo que me llamó mucho la atención. Cuando él ha trabajado en las minas, tiene que meterse por allá muy, muy profundo y escarban, oiga, y son capaces de sacar una tonelada entre piedra, tierra y todo eso para extraer 2 o 3 gramos de oro. Imagínense, toda esa cantidad de tierra y todo eso por allá para extraer 2, 3, a veces me dice que 6, 7 gramitos de oro. ¿Qué va a hallar el Señor cuando empiece a escarbar nuestras vidas? Tierra, piedra, palos. ¿Qué va a encontrar el Señor ahí? Un montón ahí o va a encontrar gramitos de oro. Va a encontrar un anillito de oro. Va a encontrar una cadenita de oro, una corona de oro. ¿Qué va a encontrar el Señor? ¿Qué va a hallar el Señor en su vida y en la mía? Cuando empiece a escudriñar nuestras vidas. Porque eso es lo que va a hacer el Señor en el tribunal. La coronación, que es individual, cada uno allá delante del Señor. Ahí sí que, uy, no, nos va a gustar, ¿cierto? Tener a todos los hermanos a un lado ahí, camuflarnos, pero no se va a poder. No se va a poder. ¿Qué vamos a escuchar de boca del Señor? Bien, buen siervo y fiel, o siervo malo y negligente. ¿Qué vamos a escuchar de su boca? Vamos al último punto. Y con este último punto quiero aprovechar para hablarle a las personas nuevas, que vi que llegaron algunas personitas allá atrás. Y es un punto que lo vamos a leer en Apocalipsis 20:13. Ahí mismo, 20:13. Y el mar entregó los muertos que había en él,
y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Este último punto lo he querido llamar la condenación. La condenación. ¿Sabían ustedes que también existe un juicio individual para cada hombre, para cada mujer que rehusó creer en Jesucristo? Y ese juicio se llevará a cabo en un lugar que se llama el Gran Trono Blanco. Todo aquel que rehusó, rechazó la gracia de Dios, va a ser llamado a ese terrible juicio, donde se le dictará, valga la redundancia, un juicio de eterna condenación. Ese juicio es individual. Allá no va a valer la excusa, ay no, yo no creí en ti, porque el vecino que cargaba una Biblia, ese no vivía el Evangelio. Eso era, Señor, ¿qué va a decir el Señor? Él, déjelo que ya viene para acá o ya pasó por acá y le fue muy mal. ¿Cierto? Pero usted es usted. Esto es individual, esto es personal. Deuteronomio 24:16. Generalmente hablamos de Ezequiel 18, pero encontré un versículo muy parecido y leámoslo en otra parte. Deuteronomio 24:16. Dice la Biblia: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Cada uno. Esto es individual. Amamos mucho a nuestros hijos, amamos mucho a nuestros padres, amamos mucho mucha gente cercana. Y si estuviese en nuestras manos, ¿cierto?, ofrendarle cada una de esas vidas al Señor, lo haríamos. Pero nosotros podemos llegar hasta cierto punto con cada ser cercano, con cada persona que amamos. Les vamos a instar, vamos a rogarles, vamos a implorarles que se reconcilien con Dios, pero esto es de cada uno. Cada uno morirá por su pecado. Así que mi querido amigo que hoy nos visita, tenga presente que la condenación eterna de cualquier individuo se la labra la misma persona. No culpe a otro. No lo puede culpar si le llegase a acontecer una cosa de esas tan horrible. Ojalá que no, porque para eso usted tiene vida y para eso usted vino a este lugar hoy, para que arregle sus cuentas con Dios, para que se ponga a paz con el Señor, para que le confiese sus pecados y acepte de una vez y por todas a Jesucristo en su vida. La Biblia dice en Romanos 2, 5 y 6 también, dice Romanos 2, 5 y 6, pero por tu dureza, hablando individualmente, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno, otra de la frasecita, conforme a sus obras, conforme a sus obras. No piense ni crea que si usted vive en desobediencia a Dios, llevándole la contraria a sus mandamientos, haciendo caso omiso al mensaje de salvación, le va a ir bien en el juicio. No le va a ir bien. Por eso el Señor le concede a usted esta vida terrenal, para que usted lo reconozca y lo acepte en su corazón. No cierre los oídos a este mensaje que le estamos predicando. El Señor hoy, por medio de su palabra, por medio de este servidor, le manda una razón: reconciliados con Dios. Reconcíliese con Dios. No escuche ni atiende a nadie, ni atienda a nadie que intente interrumpir su acercamiento a Dios. No lo escuche. Todo lo contrario, vuélvase a Dios, que Él es amplio en perdonar. Escape de la condenación del infierno y del terrible juicio individual, personal y por muy cierto, muy vergonzoso. Demasiado vergonzoso, porque allí se va a sacar a la luz todo lo que se hizo en secreto. Se va a publicar todo lo que se hizo a escondidas. Dígame usted qué prefiere. ¿Qué prefiere usted? ¿Seguir viviendo una vida de apariencias?
mostrándole a los demás que supuestamente es buena gente, que es muy bella persona, que no le hace mal a nadie, y luego morir y ser condenado, o luego tener que ir a enfrentar a Dios y pasar una vergüenza que usted no la ha pasado ni en esta vida. Yo he pasado vergüenzas. Vergüenza, hermanos, que yo creo que me ha durado la cara roja por ahí 10 o 15 minutos. Porque a veces he sido imprudente, porque a veces he dicho cosas y yo, ay, ¿yo por qué dije esto? Porque la he embarrado. Y ha puesto uno bien blanco. Ahí sí que se le nota a uno la vergüenza, ¿cierto? Pero yo prefiero haberme aguantado una vergüenza esas de las que he tenido que pasar a tener que enfrentar la vergüenza eterna delante de Dios, delante de sus ángeles y delante de una multitud. Qué pena, qué vergüenza. ¿Por qué no llegar mejor hoy ante el Señor en arrepentimiento sincero, confesándole sus pecados? Cristo promete perdonarlo. Cristo promete darle una nueva vida. Cristo le está ofreciendo hoy su gracia, su perdón. Escape de ese juicio del gran trono blanco. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Antes de irse, por favor,